Nuestro Dios, damos alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Puestos de pie todos, levantamos nuestra Biblia y declaramos: esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo, y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto para recibir la indestructible, siempre viva, poderosa palabra de Dios. Nunca seré la misma persona, nunca, nunca, nunca. En el nombre de Jesús, amén, amén. Gloria al Señor. La palabra del Señor la semana pasada nos estaba hablando sobre la necesidad. ¿Quién se acuerda? ¿Qué dice Josué? Esfuérzate. Dígale que está a su lado: esfuérzate. Dios te dice: mira que te mando. Es una orden, es un mandamiento. Mira que te mando, que te esfuerces y seas muy valiente. También dice la palabra del Señor que el reino de los cielos solo los valientes lo arrebatan. Así es que cada uno de nosotros que estamos acá estamos alineados en el ejército del Señor. Y como soldados de Cristo, que así lo dice la palabra del Señor, debemos de sujetarnos a las órdenes de ese Señor que tenemos, a su palabra, a sus mandamientos, para poder llegar a la meta con toda gozo y con toda libertad. Entonces, el propósito de Dios al llamarnos dice que aun cuando nosotros no pertenecíamos al pueblo de Dios, éramos dignos de ir al lago de fuego, Cristo murió por cada uno de nosotros. Aun siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Anoche tuvimos un testimonio muy poderoso, una parejita de alcohólicos y drogadictos. O sea, tanto ella como él, de los que se encuentran en las calles tirados, de los que usted y yo le pasamos de largo. Hoy son siervos del Señor. Hoy son una pareja que ha viajado por diferentes países llevando un mensaje de salvación, mostrándole al mundo que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que no hace acepción de personas. Lo único que busca es un corazón dispuesto, que se vuelva a Él. Y si Dios nos ha traído esta mañana, es para que nosotros entendamos de que necesitamos sujetarnos más a Él. Amén. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mateo capítulo 16. Recordemos de seguir la lectura, porque recuerden que yo me puedo equivocar. Entonces usted está leyendo la palabra, usted sabe lo que dice la palabra. En la palabra del Señor, en el capítulo 16, versículos 21 en adelante, el Señor nos habla de esta manera. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Amén. Pueden tomar asiento. Desde el primer momento, Jesús nos ha hablado del propósito por el cual vino a esta tierra, el propósito por el cual Él accedió al Padre, despojarse de todo poder, despojarse de toda gloria, despojarse a sí mismo de toda autoridad. Filipenses 2 nos lo enseña. Vino a ser siervo, vino a morir por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros nacimos con un propósito
Y Dios quiere que usted y yo cumplamos ese propósito. En el libro de Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que anhelamos. Ahora, aquí Jesús ya tiene 3 años y medio de caminar con sus discípulos. Les ha hablado sobre ese propósito, ya va avanzando, va llegando al final, como lo dijimos la vez pasada, y Él les declara: vamos hacia Jerusalén, y comienza a decirle: es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. Ahora, Dios nos habla a nosotros como pueblo de Dios, que como pueblo de Dios nos es necesario padecer mucho. Este evangelio no nos agrada, ¿verdad? Dios le habla a Pablo y le dice allá a Ananías en el capítulo 9, le dice: ve y encontrarás a un joven que está en tal parte, vas a orar por él, porque instrumento útil me es él, ¿verdad? Y Ananías le dice: pero ¿cómo? Si este es un perseguidor de la iglesia, si eres un hombre blasfemo, si eres un hombre que nos aborrece y ha venido aquí con cartas, con derechos para arrastrar a los que pueda a la cárcel y a la muerte. Pero Dios mira más allá de lo que nuestros ojos ven. Él mira lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, y entonces Él ve que este es un instrumento que Él puede usar para su gloria y para su honra. ¿Por qué? Porque Él sabe que Saulo de Tarso es un hombre apasionado por Dios, que aunque no había tenido un encuentro verdadero con el Señor, él iba por su celo, por el celo que tenía en la palabra y para agradar a Dios. Muchas veces nos podemos equivocar haciendo cosas para agradar a Dios. Pero entonces Dios le dice estas palabras, gloria al Señor, en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, el versículo 15 dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar en mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo, versículo 16, puede marcarlo en su Biblia, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, padecer por mi nombre. O sea, la vida cristiana no es una vida de rosas, es más de espinas que de rosas. ¿Por qué? Porque hay un precio que pagar. Y ese precio Jesús nos da el testimonio, nos da el ejemplo, cuando Él está diciendo a sus discípulos: voy a Jerusalén y ahí tengo que padecer mucho, de los ancianos, de los principales, tiene que morir, pero también va a resucitar. Amén. Ahora, nuestra carne es nuestro primer enemigo. No es el diablo, no es el mundo, es nuestro yo. No nos gusta renunciar a nada, no nos gusta padecer, no nos gusta que nos menosprecien, no nos gusta a ninguno. Pero tenemos que entender que como pueblo de Dios, el Señor nos dice: si con el madero verde hicieron leña, ¿qué no harán con ustedes? Entonces, ¿cuál debe ser mi actitud como hijo de Dios, como hija de Dios? Entender que en el mundo, dice la palabra del Señor, que en el mundo hay un camino ancho y espacioso. En ese camino todo el mundo hace lo que le da la gana. Y tienen leyes establecidas que si a usted le dicen algo, puede demandar a esa persona. Porque los gobiernos de este mundo han dicho que como persona usted tiene derecho a hacer de su vida
lo que usted quiere, como usted lo quiera hacer. Y entonces la calle se hizo más ancha. Vemos que hoy la humanidad corre por esa calle ancha, por esa puerta ancha, a una velocidad vertiginosa. En el mundo, en la droga, en el sexo, llevando sus creencias, sus teologías, sus filosofías y imponiéndose ante todo lo que el enemigo quiera y rechazando lo que Dios ha establecido. Ahora, ¿cuál es el fin de cada uno? El mundo va rumbo donde nosotros íbamos, al lago de fuego y azufre. El pueblo de Dios fue rescatado en la cruz del Calvario. Todo aquel que en él crea, dice la palabra del Señor, y venga a él, tiene que nacer de nuevo para pertenecer al reino de Dios. Pero tiene que seguir las huellas del Maestro. Jesucristo dijo, porque yo soy el camino, no hay otro camino para ir al cielo. Y las huellas que Jesús nos deja son para que nosotros lo imitemos. ¿Alguien dice un amén? Amén. Quiere decir que no es lo que yo quiera, como yo quiera, ni como a mí me agrade. Es como Dios lo ha establecido, como Dios lo ha declarado. Ahora, ¿cuál es el resultado de obedecer a Dios? Vamos a escudriñar hoy la palabra un poquito y vamos a entender que la sabiduría del pueblo de Dios es una sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría de este mundo es perversa, es maligna, es diabólica. Pero la sabiduría que el pueblo de Dios debe de tener en este caminar le lleva a ir de gloria en gloria, de poder en poder. En el mundo, los que no caminan con el Señor o se han apartado de los caminos del Señor, se autodominan muy inteligentes, muy sabios, muy capaces, muy... decía un día estos alguien por ahí, se creen el Dios de sí mismos. Pero aquí vemos entonces que Jesús nos está diciendo que Él como persona, como ser humano, con nuestra naturaleza, Él va a un lugar a padecer, a ser ultrajado, no por los grandes, por los sacerdotes, por los escribas, a morir, pero luego va a resucitar. Ahora, siempre que usted está pasando por una prueba difícil, por un momento difícil, ya sea personal, ya sea familiar, ya sea económico, ya sea como sea, se le van a acercar algunos consejeros. Y estos consejeros le van a dar sus propias opiniones. A Jesús también se le acercó un consejero y le dice estas palabras, versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. O sea, no lo permitas. Tú tienes el poder para escapar de esto. Pedro se sintió la persona más compasiva, más buena. Y así nos sentimos cuando hacemos muchas veces un bien, un favor a alguna persona. Pero muchas veces el enemigo se aprovecha de esto. ¿Por qué? Porque esa persona necesita pasar un proceso. Necesita salir adelante. Los procesos de Dios son para que nosotros crezcamos. Los procesos que usted y yo tenemos que pasar en todas las áreas de nuestra vida es para que nuestra fe se fortalezca. Es para que los músculos espirituales lo lleven de ser una persona frágil, inmadura, como niños, dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, a ser una persona madura, resistente, fuerte. Amén. Pero siempre van a haber consejos que le dicen: ay, pobrecita, pobrecito, ¿cómo se le ocurre? No demande a esa persona, no le hable más. Ya, perdónele, pero no le aléjese de esa persona, ¿verdad?
Y las opiniones del mundo siguen siendo opiniones que nos llevan a renunciar a los propósitos de Dios. Haga tal cosa y le va a salir bien. Yo no sé cuántos, no quiero saberlo tampoco, cuántos se fueron a comprar un numerito de lotería para sacar a ver si acaso, ¿verdad? Pero eso es dudar. Dice la palabra del Señor, que el Señor es el que enriquece a su pueblo y no añade tristeza. También dice que no debemos de jugar con la suerte, porque eso no le conviene al pueblo de Dios. Pero como no escudriñamos la palabra y no queremos pasar los procesos, nos vamos a las cosas más fáciles. Hoy es un tiempo donde todo lo queremos fácil, donde todo lo queremos rapidito, donde no queremos obligarnos a nada. Pero, ¿qué pasa con alguien que está enfermo y no se levanta, no comienza a ejercitar sus huesos, su cuerpecito se va debilitando y sufre grandes problemas en su organismo? Dios quiere que usted comience en medio del proceso a ejercitar su fe. En medio de esa adversidad que tiene, Dios le dice: levántate, porque yo estoy contigo. ¿A cuánto le ha dicho eso el Señor? Yo voy adelante de ti como un poderoso gigante. Confía en mí. ¿Alguien puede confiar en Dios? Entonces, mi actitud, la actitud que yo esté tomando ante esa circunstancia, debe ser confrontada con la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me está diciendo, tu actitud te genera paz, te genera gozo, ayuda a que tu esposa o tu esposo o tus hijos vean a Cristo en tu vida, o nos empoderamos de nuestro yo y nuestro ego nos domina. La palabra del Señor dice que Pedro pensó que él era la persona más compasiva con el Señor, pero Dios, el Señor, le reprende en una forma increíble que no la esperaba. Yo creo que Pedro se quedó así como, ¿no? Si yo fuera el Señor y alguno de ustedes fuera Pedro, yo le digo: apártate de mí, Satanás, no vuelve a esta iglesia. Sí, porque la pastora me llamó Satanás. Pero es lo que se mueve detrás del consejo, lo que se mueve detrás de la acción. La palabra del Señor dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes y principados de maldad en las regiones celestes. Y aquí tenemos que entender y pedirle a Dios discernimiento. Dígale al Señor: Señor, dame discernimiento de espíritus. Porque la mayoría de nosotros creemos que lo que nosotros pensamos y lo que nosotros hablamos es lo máximo. Señor, punto. Esto es lo que yo creo. Esto es lo que yo decido. Pero en nuestros puntos, en nuestras decisiones, nos equivocamos grandemente. ¿Qué pasó aquí? Dice la palabra del Señor que el Señor reprende a Pedro y le dice... Pero él, volviéndose, dijo a Pedro. ¿Dijo a quién? Sí, puede decirnos a cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? Nos dice: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Cuando usted tiene sus hijos pequeños y les consiente todo lo que ellos quieren, esos niños no van a aprender disciplina, esos niños no van a aprender responsabilidades, esos niños no van a aprender respeto a la autoridad. Cuando los padres quieren jalarles el mecate, ¿qué hacen? Se vuelven contra los padres y los aborrecen. Yo podría decir que yo tuve la mamá más mala de esta tierra, como dicen muchos, porque me castigaba 5 veces por día, porque no me permitía ir a jugar, porque a los 6 años me sacó del kindergarten para cocinar y cuidar niños,
porque tuvo ciertos privilegios con mi hermano y a mí no me dejó ir al colegio. Pero en medio de todas aquellas circunstancias, Dios estaba formando en mí carácter, responsabilidad, respeto, obediencia, sujeción. Aleluya. Pero el niño resiente todo eso y piensa como yo pensaba: mi mamá no me ama, mi mamá no me quiere, mi papá nunca estaba en la casa. Pero ya mis padres están con el Señor y hoy alabo a mi Dios por mis padres. Porque gracias a que tuve padres que me enseñaron límites, que me enseñaron responsabilidad, que me enseñaron respeto, que me enseñaron obediencia, hoy le sirvo a Dios. Y nosotros tenemos que entender que el camino del Señor, como dice la palabra de Dios, es un camino angosto, lo cual significa que solo los valientes caminan por él. Solo los valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? Amén. Ahora, Dios nos dice y nos habla de que detrás del consejo nosotros tenemos que discernir de dónde viene este consejo. ¿Viene de mi carne? ¿Viene de mi ego? ¿Viene de mi yo? No doy mi brazo a torcer, no cambio mi actitud. Dejo que Satanás tenga derechos legales en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mis finanzas, porque las decisiones y pensamientos y palabras que hablamos le dan autoridad al enemigo o le da poder al Señor en tu vida. De nosotros depende. Pedro muy astutamente y sigilosamente se lleva aparte, y detrás de Pedro había alguien, ¿cierto? Es lo que dice la palabra. Y ese está siempre detrás de cada uno de nosotros, mirando, escuchando. ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué es lo que vas a responder? ¿Usted se imagina que Pedro tuviera tal espíritu de convencimiento que Jesús dijera: ¿sabes qué, Pedrito? Tienes toda la razón. Yo no tengo por qué morir por esta gente. Papá, hazlo de otra forma. Yo no quiero morir por ellos. ¿Dónde estaríamos nosotros? Si Cristo no hubiera muerto por nosotros, si el Señor no hubiera derramado su sangre. Oyendo ayer el testimonio de esta pareja, un testimonio al máximo, de personas sin esperanza, de personas de hogares totalmente disfuncionales, de personas totalmente con decisiones equivocadas. Pero Dios, al igual que en Saulo de Tarso, mira en el corazón de cada uno de los que estamos aquí algo diferente. ¿Cuántos alaban a Cristo? Y sabe que en usted tiene el poder de Dios si usted toma las decisiones correctas. Pero la carne le sigue diciendo: no escuches a esa vieja, no le pongas atención. La Biblia, como dicen algunos o muchos, es una Biblia escrita por hombres. No tiene ningún valor. Fíjense si es escrita por hombres, de que tiene el poder de cambiar las vidas y transformarlas, de personas desechadas a gente ungida por el Espíritu Santo de Dios y poderosas en Dios. Es el libro que más miedo le tiene al diablo. Por lo tanto, Él no quiere que usted y yo lo escudriñemos. No quiere que usted y yo lo oigamos, lo leamos. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Él no tiene ningún problema que usted tenga su tiempo acaparado, haciendo dinero, haciendo proyectos, haciendo cosas, ocupado en todo. Pero por favor, no te ocupes de la Biblia. No te ocupes de lo que Dios habla. ¿Para qué vas a ir a la iglesia si eso es puesto por hombres? ¿Será cierto? La palabra del Señor dice: no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, porque el enemigo sabe que cuando usted y yo nos dejamos de congregar, nos comenzamos a enfriar. Espiritualmente, comenzamos a oír otras cosas.
Y cuando usted y yo nos damos cuenta, estamos allá lejos del Señor. Ahora quiero que vayamos adelante en la palabra. Dios reprende al enemigo y vemos las consecuencias. Si Dios, el Señor, no hubiera muerto por nosotros, ¿dónde estaríamos? Ahora, si usted y yo le ponemos atención al enemigo, número 1, perdemos la comunión con el Señor. Es lo primero que se va. Dios dice, porque tus pensamientos no son mis pensamientos. La ideología, la teología del hombre, la filosofía del hombre, que no se afirma en la palabra de Dios, está lejos de ser fructífera para el ser humano. Puede cambiar algunas cosas, pero espiritualmente, interiormente, sigue manteniendo un vacío interno. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice que perdemos la comunión con el Señor. Al perder la comunión con el Señor, estamos abiertos y expuestos al pecado. Dice que Satanás anda como león rugiente, viendo a ver a quién se devora. Sí, aunque usted no lo crea, el enemigo está por aquí. Él viene a oír la palabra también, pero para que usted no tenga concentración, para que usted se distraiga, para que usted no se preocupe de un cambio, para que no sea confrontado o confrontada con la palabra. Él está para distraer, se llama espíritu de estupor, espíritu de distracción. Dice la palabra que Él nos dice, perdemos toda paz. Al alejarnos del Señor, se pierde toda paz que Cristo nos ha dado. Ya no hay una comunión real con Él. Hay hermanas que yo oro en la casa. Yo oro de vez en cuando. Yo escucho la radio, pero la radio suena, pero no la escucho. ¿Me explico? Porque no se pone por obra lo que dice la palabra. La palabra del Señor dice, no seáis tan solamente, ¿qué? Oidores, olvidadizos, sino hacedores de mi palabra. Entonces el enemigo sabe que si usted escucha la palabra, no tiene problema si la escucha, pero va a tener problemas si la pone por práctica. ¿Ok? ¿Qué más ocurre cuando yo escucho el consejo de mi interior? Cuando escucho el consejo de otra persona, cuando dejo que mi mente vuele, ¿verdad? Y el mundo comienza a seducir, pierde la salud. Pierde la salud. Cuando el enemigo se le acerca a Eva, le dice una verdad. Sabe Dios que si comes de esta fruta, serás como Dios. Conocerás el bien y el mal. No le dijo ninguna mentira, pero no le dijo las consecuencias. La enfermedad viene a través de la desobediencia. La desobediencia a la palabra es pecado, ¿sí o no? Se me fue mi pueblo. La desobediencia, cuando yo sé lo que tengo que hacer, lo que dice Dios en su palabra, pero quiero seguir parado o parada en mi propia actitud, en mis propios pensamientos, estoy anulando la palabra de Dios. Ahora, mi mente comienza a divagar y mi carne comienza a sufrir. La palabra del Señor dice que la enfermedad, los problemas más terribles vinieron por la desobediencia de Adán y de Eva. Y sigue siendo consecuencia en el pueblo de Dios. ¿Qué más se pierde? Se pierde sus finanzas, porque nos vamos para todo lado, nos volvemos compradores compulsivos para llenar un vacío que solamente Dios puede llenar. Uno lo llenan con droga, otros lo llenan con sexo, otros lo llenan con murmuraciones, con chisme, y sabe Dios cuántas cosas usa el enemigo para que usted se sienta que Dios no lo ama porque ya usted se siente mal. ¿Estamos acá? Dios no lo ama porque ya usted se siente mal, porque ya Dios no lo escucha, porque las cosas no le salen, pero que usted anda por otro camino, o yo ando por otro camino, estoy haciendo otras cosas que no debo. Gloria al Señor. Dice aquí que la familia
se destruye. Ante la desobediencia de Adán y Eva, sus primeros hijos fueron sus propios enemigos. Ocurre el primer crimen, ocurre la primera violencia, la familia se dispersa, los matrimonios viven en conflicto. Sí estamos viendo las consecuencias de la desobediencia y de oír el consejo de esa vocecita que nos dice: haga lo que a usted le parezca, haga lo que usted quiera. ¿Estamos acá? Ok. Usa el consejo de los grandes aconsejadores y nos enseña que el hogar se destruye, la familia se destruye, los hijos se dispersan y pierden la salvación, a lo que conocemos a Cristo. Entonces hay graves consecuencias. Si Cristo, el Señor, hubiera obedecido a Pedro, no habría salvación para ninguno. Si usted y yo seguimos obedeciendo a esta vocecita que te dice cosas para alejarnos del propósito de Dios, comenzamos a decaer espiritualmente. Y si decaemos espiritualmente, decaemos emocionalmente. Y si decaemos emocionalmente, comenzamos a tener conflictos en nuestros hogares, conflictos en nuestras familias, comenzamos y vemos los divorcios y los hijos que andan dispersos haciendo cosas terribles. Ahora, ¿qué es el consejo que Dios nos da? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir hoy? ¿Alabamos al Señor? Dice el versículo que sigue, versículo 23, y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en Dios, sino en la de los hombres. Nosotros tenemos que discernir entre la voz de Dios, la voz de mi carne y la voz del mundo. Tenemos que discernir entre la voz mía y la voz de Satanás, que son muy antagónicas, aunque Satanás es sumamente sutil para convencernos. ¿Por qué? Porque él habla a través de nuestra mente y pensamos que somos nosotros mismos. Yo tengo derecho de descansar el domingo porque trabajo todos los días y no voy a ir a la iglesia. Dios sabe. Dios sabe que tengo tal invitación y aunque en la iglesia hay tal cosa, yo no puedo quedar mal con fulanito de tal. Chao, Dios. Tú me entiendes, ¿verdad? Somos muy sociales. Y entonces poco a poco, aunque conocemos del Señor y amamos al Señor, Él logra distraernos y alejarnos del propósito de Dios. Dios viene por una iglesia apasionada por Él. Dios viene por una iglesia que se consagra para Él. Dios viene por una iglesia que canaliza, que sabe llevar su mente a la obediencia a Cristo. Amén. Todo pensamiento debe ser guiado a la palabra de Dios. Y de esa manera dice el Señor, allá en el libro de Proverbios 23:7, ¿cuál es el hombre en su pensamiento? Así actúa. Si nosotros logramos canalizar nuestro caminar en el Señor y sujetar nuestra carne al Señor, el enemigo no tiene arte ni parte en nuestras vidas. ¿Alguien dice un amén a esto? Entonces, el Señor sigue hablándonos. Jesús está en la semana anterior a entrar ya en la pasión. Y dice la palabra del Señor, versículo 24. Dice, leámoslo todos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿tiene algún discípulo aquí? Amén. Todo aquel que quiere seguirme, dice, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Ay, ay, ay. Esa es la parte más difícil. Esa es la parte más difícil. Nadie quiere negarse nada. Cada uno siente que tiene el derecho, que tiene, y que puede hacer todo lo que quiera. No, esto no es malo. Esto no, pero me va alejando. El hombre natural va formando hábitos en su vida que al venir a Cristo deben de ser confrontados con la palabra de Dios para poder ser quitados de su vida. Porque esos hábitos lo llevan al pecado.
lo llevan a volver atrás. Dios dice en su palabra, si alguno pusiere su mano en el arado y vuelve a mirar atrás, no es digno de mí. No es digno de mí. Nosotros no podemos apoyarnos en la palabra y en nuestro propio concepto. La palabra del Señor dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Teme a Jehová tu Dios y apártate del mal. La sabiduría de Dios comprende, dice, el temor de Jehová es nuestra sabiduría. Cuando ponemos a Dios de primero, aunque yo tenga que morir en algo, cuando Dios va al frente de nosotros, Dios nos va a honrar, porque Dios honra a los que le honran. El temor de Jehová es la sabiduría del pueblo de Dios. Y el apartarse del mal, de todas esas malas actitudes, de todo aquel consejo que no conviene, es la inteligencia. Job 28:28. Entonces, pueblo de Dios, Dios nos está diciendo aquí, ¿hay alguien aquí que quiere seguir en pos de mí? Niéguese a sí mismo. Debemos de sujetarnos. Yo tengo que hacer cosas que he dejado de hacer para agradar a Dios. Debo de sujetarme a la palabra. Debo de sujetarme al Señor. Yo no puedo llamar a mi Dios Señor, Señor, a menos de que haga lo que Él quiere. Eso está en el libro de Mateo capítulo 7. No todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en mi reino, sino aquel que escucha mi palabra y la practica. Nosotros no podemos seguir las costumbres del mundo. Para el mundo todo está bien porque la carretera es bien grande, bien ancha, la puerta es muy ancha, pero su fin es muerte. Yo debo de comportarme, usted y yo, como una hija o un hijo de Dios nacido de nuevo, que pertenezco al reino de los cielos, que como Jesús dijo en su palabra en Juan 17:15, no te pido, Padre, que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Entonces, seguimos mirando, dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígame. Ay, hermana, ese cristianismo no me gusta. ¿Ah? ¿Cuál es tu cruz? Tómala, abrázala. Jesús, cuando iba de camino, ¿verdad?, lacerado, ultrajado, escupido, blasfemado, y fue el lugar de cada uno de nosotros. 3 veces cayó de camino, pero Él no soltó su cruz. Él sigue adelante, se levanta. El peso de aquella cruz era el peso del pecado de todos nosotros, el peso de toda la rebeldía que ha habido en nosotros, el peso de esta humanidad que sigue siendo, y Él vino a morir por todo aquel que en Él crea, para que no se pierda. El lago de fuego y azufre está esperando a aquellos que desesperadamente no quieren sufrir en esta tierra. ¿Me explico? Entonces Dios está con los brazos abiertos. Cuando Él extiende sus brazos en la cruz, te está diciendo hoy día, ven a mí, porque yo, aquel que a mí viene, yo no lo rechazo. Yo te amo, yo te sigo amando, pero tienes que levantarte y tienes que caminar hacia mí. ¿Alguien dice amén? Niéguese, tome su cruz y sígame. Ahora el versículo 25 nos sigue hablando y nos dice, todo aquel, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Ahora piense usted, ¿qué es lo que usted no quiere renunciar? ¿En qué es lo que usted no quiere cambiar? ¿En su carácter? ¿En sus decisiones? ¿Qué actitud hay en usted que todavía, o en mí, que todavía me están estorbando? La palabra del Señor nos habla de que el tentador camina a nuestro alrededor. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón, la varona, bienaventurado aquel, vámonos a Santiago, aquel que soporta la tentación. Amén. Tentados, usted puede decir, no, a mí no me tienta a ver pornografía ya. Gloria a Dios que no te tiente, pero no la veas.
Ujú. A mí no me tienta, ya no tengo ningún problema con que mi vecino compre el carro del año. Pero ¿qué tienes en tu corazón todavía? Ajá, ¿qué hay ahí? Porque Dios mira no lo que hay externamente, como le dijo a Samuel. Samuel, tú mira lo que hay afuera, pero yo miro lo que hay adentro. Cada uno de nosotros debemos de mirar nuestro corazón. Mirar que es todos, Jesús fue tentado en el desierto. Jesús fue tentado por Satanás al igual que todos nosotros. Pero Él siempre estuvo atento para levantar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la cual puede destruir toda artimaña del enemigo. Pues levantando el escudo de la fe, como dice la palabra de Dios, para reprender toda dardo del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Cada uno de nosotros debemos de ser diestros con la palabra y la fe. Y dice la palabra del Señor que viene entonces en una forma astuta. Ya Jesús pasó la tentación en el desierto, donde el diablo le dice, lo lleva a un monte alto y le muestra todas las riquezas del mundo, todo, y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Cuando usted y yo nos dejamos seducir por las cosas de este mundo, nos dejamos doblegar por nuestros propios pensamientos, ¿a quién estamos honrando? Jesús dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Discernir qué hay detrás de es sumamente importante. Tener una mente limpia es algo que es demandado por la palabra de Dios. Dice que todos nosotros tendremos la mente de Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Pero debemos de llevar ese diario vivir a nosotros y vivir de acuerdo. Ahora Jesús es tentado no solamente ahí por Pedro. En este momento dice Satanás, ya detuve el propósito que el enemigo quiere que tú no cumplas. Estamos en el Señor, caminamos en Dios, nos gusta la palabra de Dios, venimos a los cultos, pero tus pensamientos, dice el Señor, no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Entonces yo tengo que aplicar mi vida a la palabra, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Porque como yo pienso, yo actúo. Diga conmigo, como yo pienso, yo actúo. ¿Cierto? Dios nos llama a entender que la puerta estrecha no es difícil para nosotros. El negarnos a nosotros mismos trae grandes recompensas. Porque nos va a librar del dolor, porque nos va a librar de la angustia. Cuando una persona hace lo que quiere y dice quién me manda, no somos islas. Tenemos un entorno familiar, tenemos un entorno de personas que estamos afectando también. Y otras personas a nuestro alrededor van a tener problemas por causa de nosotros. Por eso la palabra del Señor nos llama a dar testimonio. ¿Has nacido de nuevo en Cristo? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Si no lo tienes, hoy es el día para venir a Él y decirle, yo te entrego mi vida, porque Dios cambia nuestras vidas. Dios cambió la vida de alcohólico de mi esposo. Dios cambió la vida de alcohólico de otros. Dios cambió la vida de drogadicción y de calle de otros. Dios cambió la vida de prostitución de otros. Dios cambió mi vida, Dios cambió tu vida, porque el poder de Dios está en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, hermano. En Él está el poder. Damos alabanza al Señor. En el libro de Santiago nos habla y nos dice en el capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios significa que yo voy a llevar mi vida canalizada por la palabra de Dios. La palabra de Dios es Cristo hablando con nosotros. Amén. Cuando yo llevo mi vida en obediencia a la palabra, le digo sinceramente, Dios no escribió su palabra para que usted diga, yo creo que esto
si me conviene, no me conviene. Cuando yo lo entienda, no, Dios quiere un pueblo obediente, dócil. Dice, si no os volvéis como niños, no heredarás el reino de los cielos. Si yo llamo a un niño, aquí le digo, venga, está por allá, y yo lo llamo, él viene corriendo, y yo puedo decirle lo que sea, él me va a creer. Dios quiere que nosotros tengamos una fe de niños. El niño le dice al papá, vaya a la pulpería y me compra tal cosa, y dígale que le voy a pagar después. Eso lo hacía yo chiquitín. Y uno va con la confianza que va en el nombre de su Padre. ¿Cuánto más en el nombre de Jesús caminar en esta tierra? ¿Cuánto más el Señor va a responder a cada paso que damos cuando caminamos en el orden de Dios? Alabamos al Señor. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos. Estoy en Santiago 4:8. Dice, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Si viniera el Señor en este momento, ¿estamos caminando en plena obediencia al Señor? ¿Estamos entendiendo lo que Dios está hablando con cada uno de nosotros, en la necesidad de cada uno de nosotros? Santiago sigue diciéndonos en el capítulo 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿La tentación a qué? Hacer lo que quiere, hacer lo que le da la gana, a obedecer o no obedecer. Somos libres para hacerlo. Todos. Y no me excluyo. Mi carne no quiere muchas veces obedecer, pero yo sé que tengo que hacerlo. ¿Cuánto le pasa eso? Muchas veces, pero muchas, todos los días. Me levanto, no me levanto a orar. Cuando Dios me llama. ¿Leo la palabra o no la leo? Miren, a veces nos desviamos y nos entretiene cualquier cosa en el camino. La tentación está a la puerta de cada uno. Pero la palabra del Señor nos dice en el Evangelio de San Juan que en las cartas de San Juan, mayor es el que está en nosotros. Mayor es el que está adentro de nosotros. Si tenemos a un Cristo vivo en nosotros, tenemos el poder de Dios para vencer. Bendigo a este varón que está ahí. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, porque cuando haya resistido la prueba, está hablando del que resiste la tentación a desobedecer, a hacer de su vida lo que quiere, siendo que quiere irse al cielo, siendo que le ha entregado su vida a Cristo y lo ha recibido como Señor y Salvador. Dice la palabra del Señor, porque cuando haya resistido la prueba, ¿cuántos quieren la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman? Todos la queremos, pero necesitamos resistir a la tentación. Necesitamos resistir en medio de la prueba. Necesitamos en medio de las circunstancias que estemos viviendo poner la palabra delante de nosotros. Toda ayuda a los que aman al Señor. ¿O es simplemente por decirlo? ¿Cuántos creen esta palabra? A los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a ver porque aflora lo que hay en nosotros. Todavía tienes un ego bien alto de ser Señor. Todavía no me has entregado esas áreas. Hoy te dice el Señor, debes de sujetarte a mi Espíritu Santo que yo te lo he dado. ¿Alguien dice amén? Amén. Volvemos a la palabra en Mateo. Gloria a Dios. Gracias Jesús. Dice, porque todo aquel que quiera, versículo 25, salvar su vida, la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿A quién voy a agradar? ¿A Dios o a los hombres? ¿Cuántas veces, mis hermanos, hemos dejado a Dios a un lado por un cumpleaños, por un paseo, por una comida, ¿Cuántos? El que pierda su comidita,
El que pierda su paseo por causa del Señor. Todas las cosas deben de ser llevadas. Dice, todo lo que hagas, sea de hecho, sea de palabra, hagámoslo como para el Señor. Y de Dios viene la recompensa. Amén. De Dios viene la corona de vida. ¿Alguien dice amén? Amén. Gloria al Señor. Ahora, dice el Señor, ¿cómo resistir la tentación que es tan fuerte? Aquello que nos hemos doblegado a cada deseo, a cada petición, a cada moda, a cada actitud, a cada cosa. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Cómo me voy yo a negar nada? ¿Cómo voy yo a negar esta oportunidad? ¿Cómo voy a desechar ese chorizo? ¿Cómo voy a desechar esta oportunidad de ganar más? ¿Cómo voy a desechar ese trabajo que no me conviene? Dios quiere ver un pueblo que anteponga su persona, la persona de Dios, la persona de Jesús, a todas las decisiones y a todo el caminar. Pablo decía, porque ya no vivo yo. Gálatas 2:20, apréndaselo de memoria. Póngalo en su corazón. Si de verdad y de corazón le has entregado tu vida a Cristo, esta palabra tiene que ser rema en tu vida, es rema en mi vida. Solamente cuando tomamos la palabra de Dios y la colocamos en nosotros, dice la palabra de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. No, si yo entiendo, yo tengo más conocimiento, yo puedo más. Hay súper espirituales, hay súper bíblicos, pero Dios no quiere ni súper espirituales ni súper bíblicos. Quiere personas sencillas que obedezcan su palabra y caminemos de acuerdo a Él. Amén. Lo vil de este mundo, dice ahí adelante, escogió a Dios para avergonzar lo que es sabio. Dice la palabra, pero a los que se salvan, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden porque quieren vivir la vida, porque quieren hacer lo que les da la gana. Dice la palabra del Señor, pero a los que se salvan, y dígalo conmigo, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Alguien quiere caminar en el poder de Dios? ¿Alguien quiere ser un vencedor en esta tierra? Dios dijo, no te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes del maligno. Amén. Le creemos a Dios. El poder de Dios opera en todos aquellos que le obedecen, en todos aquellos que entendemos cuál es la puerta estrecha, que la puerta ancha es muy fácil. Es muy fácil, haga lo que usted le dé la gana. Es más, échele la culpa a sus padres, échele la culpa a sus antepasados, échele la culpa al gobierno, échele la culpa a lo que sea. Excusas sobran. Pero Dios te dice, yo te he dado mi poder. Yo no te he dado un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Tienes que aprender y tenemos que aprender a usar el dominio propio. Y el dominio propio está ligado a la palabra de Dios, está ligado a Cristo. Cuando Jesús dice, voy para Jerusalén, tengo que ser maltratado, tengo que ser crucificado, tengo que ser lacerado por los sacerdotes y por los escribas, saltó Pedro. Y no va a faltar un Pedro en tu vida, no va a faltar una vocecita interior que te diga, no me convence. Yo cambio cuando a mí me dé la gana. Si lo siento, lo hago, y si no, salado. Hermanos, si algo busca Dios, es un pueblo dócil, es un pueblo consagrado a Él, es un pueblo que le ame, no de palabras, sino de corazón. Dice el Señor, pues versículo 19 en el capítulo 1 de Corintios, primera de Corintios,
Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pregunto, ¿cómo camina el mundo? ¿Cómo caminan los que están en el mundo? Van de tropiezo en tropiezo, de golpe en golpe, y no ven a Dios. Cuando se habla de Dios y de su palabra, es algo obsoleto. En los colegios se da el tema de la filosofía. Crea lo que usted quiera creer. Pero ¿quién te formó en el vientre? La palabra del Señor dice: antes que te formara, yo te conocí. Y antes de que nacieras, te di por profeta, te santifiqué. Cada uno de los que estamos aquí tenemos un propósito de Dios. El propósito de Dios es buscar primeramente su reino, su justicia, y Dios te dará por todo lo que te haga falta. Pero vamos en busca de todas las añadiduras y dejamos a Dios para las emergencias, para los momentos difíciles, para cuando ya no podemos, ¿verdad? Entonces Dios vuelve a hablarnos y vuelve a decirnos en su palabra que todo aquel que es débil, diga el débil. Ahora, la palabra de Dios dice que nada podemos hacer si Cristo no está en nuestro corazón. Separado de mí, no puedes. ¿Te quieres levantar de donde estás? ¿Quieres cambiar tu forma de vida? Sabes que hay cosas en tu vida que tienen que ser transformadas, pero no buscas de Dios, no clamas a Dios. Él dice: clama a mí y yo te responderé y te haré ver cosas grandes, ocultas que aún no conoces. Entonces entendamos esto: en nuestra fuerza no podemos. El Espíritu Santo mora dentro de aquel que tiene a Cristo y le da el poder para cambiar, pero tienes que venir a Él, tienes que avanzar hacia Él, día a día, momento a momento que te levantas. No poner la mirada en la carne, no poner la mirada en el hombre, todos fallamos. Pero Cristo el Señor es el único Dios que se hizo carne, habitó entre nosotros y Él vino a morir y resucitó para darnos salvación y vida eterna. Él dice: yo estaré contigo todos los días hasta la consumación de los siglos. Amén. Diga el débil. ¿Cómo podemos vencer la tentación? Piense un momentito cómo. Vámonos a Mateo 26:41 y el Espíritu Santo nos da la respuesta de cómo vencer la tentación, de esa debilidad, de ese vicio, de ese pensamiento, de esa actitud, de ese que no te ayuda a negarte a ti mismo. Gloria al Señor. Mateo 26:41. Dice la palabra del Señor: ¿has dejado de orar? ¿Has dejado de velar tu vida cristiana? ¿Estás en un lugar de confort donde dices todo me va bien? Mira, ayer me daba un testimonio un joven. Tiene 2 títulos. Ingeniería y no sé qué, está estudiando no sé qué. Santo, se me olvida. Todo lo ha alcanzado. Dice, me compartía que él lo que se proponía lo tenía que alcanzar y alcanzar más. No se conformaba con lo simple, sino con lo perfecto y más. En el año 18, él se creía que había alcanzado el cielo y la tierra. Él es conocedor de la palabra, pero de aquellos que andan por ahí, ¿verdad? Como que sí, como que no. Y en el año 18, yendo en su flamante motocicleta, tuvo un accidente. Bueno, se quebró una mano, se dañó una rodilla, despertó en el hospital. Él es profesor. Y cuando despierta, le dice al que está ahí:
¿Qué hora es? Tengo que ir a dar clases a las 5. Le dice, muchachos, si son las 7 y estás en el hospital y has tenido un examen. Ese día se dio cuenta que todo aquello que había recorrido, en un instante se le podía escapar. Muchas veces Dios permite que nosotros topemos con pared, toquemos el fondo, para que entendamos, separados de mí, nada podéis hacer. Y nada hay más importante que las cosas eternas. Dice el Señor en su palabra, gloria al Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. Usted deja de orar y tu comunión con Dios se rompe. Vuelvo a decir, somos como esa lámpara que sin conexión no servimos para nada. No hay poder, no damos luz, no damos nada, damos lástima. Porque nos decimos cristianos, pero nuestros testimonios son otros, nuestras actitudes son otros. ¿Y sabe quién lo conoce primero? En mi vida, mi esposo sabe si yo soy una mujer cristiana o no soy. Y yo sé si él es o no es. La persona que está a la par es la primera que se va a dar cuenta de la clase de cristiano que usted y yo somos. Por lo tanto, debemos de ir siempre, conectarnos con el Rey siempre. Cuando levantamos en la mañana, doblemos nuestras rodillas siempre, porque ese día no sabemos lo que Dios nos depara, lo que el día nos depara. Conectémonos al Señor en oración y velemos por cada paso, por cada palabra, por cada actitud, porque de lo que hay en el corazón habla nuestra boca, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo hoy nos está empujando a vivir una vida plena en el Señor, una vida de victoria, apartar nuestra mirada de las cosas que hemos llamado importantes, pero no lo son, sino a las que son verdaderamente importantes, que es vivir en el Espíritu y no en la carne. Cuando nosotros caminamos en la carne, me decía otra personita, es que yo no quiero, yo quiero vivir una vida libre, tener un espíritu libre. Y me mencionaba otra persona, déjeme decirle que eso que el mundo llama libre, te lleva a la esclavitud del pecado, a la esclavitud de la enfermedad y de todo lo malo que el enemigo pueda poner. La palabra de Dios dice que si el Espíritu de Dios está en ti, tienes verdadera libertad. ¿Para qué? Para negarte a esas cosas que están ahí. Deja de poner tu mirada en el que está a la par. Vámonos a decirle al Señor, Señor, yo quiero sujetar mi carne, mi mente, mis emociones, mis sentimientos. Quiero unirme más a tu Espíritu Santo. Yo no sé cuántos quieren vivir una experiencia espiritual con Dios, una experiencia real. Métete con Dios. Métete en el secreto de Dios. Mire, he oído testimonios tremendos. El testimonio que daba el Señor anoche aquí, y yo me reía porque era mi propio testimonio. El día que Cristo llegó a mi vida, en el 21 de marzo de 1977, alguien leyó una palabra y esa palabra golpeó mi vida, siendo que yo a él no lo conocía. Lo amaba, pero no lo conocía. Y la palabra de Dios me dijo todo lo que yo estaba haciendo. Llegué a mi casa. Me sentía angustiada, sabía que si yo hubiera muerto antes de ese momento, no hubiera tocado ni el quicio del infierno. ¿Cuántos dicen eso? ¿Ah? Si Cristo no hubiera llegado a tiempo a tu vida, si el Señor estuviera detrás de ti, detrás de mí, como lo está aún hoy. Ese día llegué y me postré. Comencé a llorar amargamente porque el Espíritu Santo me daba convicción de mi vida de pecado. Estaba lejos de la presencia de Dios y yo lo amaba. ¿Verdad que ustedes aman al Señor? Amén. Ese día le pedí perdón al Señor. Ese día me arrepentí de toda la brujería, las hechicerías, de todo el odio que yo llevaba en mi corazón, de todos los resentimientos, de todo lo que había que me tenía en amargura. 3 veces intenté el suicidio, pero ese día Jesús vino y me encontró.
Y ese día renuncié a Satanás. Ese día le dije, Cristo, si en algo te sirvo, aquí estoy. Y el Señor me perdonó. ¿Cuántas alaban al Señor? El Señor me perdonó. Y desde el 21 de marzo de 1977, el Espíritu Santo nos ha guiado hasta el día de hoy. Usted y yo necesitamos una experiencia con Dios, una experiencia que nos transforme. Él nos llevará de gloria a gloria. Dice que el caminar del justo es como la luz de la aurora que va a ir en aumento. ¿Por qué? Porque si el Señor está en tu interior, es el Espíritu Santo de Dios trabajando. Solamente déjalo trabajar. Solamente déjate guiar. Niégate a seguir haciendo las mismas barrabasadas que estabas haciendo. Niégate a sujetarte a tu carne, a los deseos de tu carne. Niégate al consejo que estás oyendo aún de otros cristianos que no están viviendo una vida conforme a la palabra. Vámonos delante del Señor y digámosle, Señor, heme aquí. ¿Alguien quiere decirle esta mañana, heme aquí, Señor? Póngase de pie, mis amados. Gloria al Señor. Dice en su palabra que nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para destruir tus fortalezas, fortalezas mentales, fortalezas emocionales, fortalezas de herencias familiares. La palabra de Dios es viva y eficaz. Todo lo puede. Él me cambió a mí, Él cambió a mi esposa. Él ha cambiado a mi hijo Richard, que todos saben que tuvo un cáncer a los 6 años y no daban vida por él. Amén. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él te ama. Dígale que está a tu lado, ¿lo oíste? A pesar de, Dios te sigue amando. A pesar de que todavía no dispones tu cuerpo para alabarlo, no dispones tu corazón para buscarlo, no dispones tu vida para entregarlo completamente, Dios te ama y te sigue esperando. Mientras tengas vida, tienes misericordia. Ponte de